Amable auditorio que sintoniza Radio Voces del Alba Media y Producciones, le damos una cordial bienvenida al estudio diario de nuestra lección de Escuela Sabática. Le saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Inés Nicolás, desde la Ciudad de México. Estamos iniciando el cuarto y último trimestre para terminar este año 2017, titulado Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. La lección número 1 para esta semana lleva por título El apóstol Pablo en Roma. Hoy martes 3 de octubre del 2017 estudiaremos Pablo en Roma. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por permitirnos nuevamente estar aquí para compartir su santa palabra. Suplicamos la presencia de su Santo Espíritu en nuestros corazones, que su palabra no regrese vacía, Señor, que sea un aliciente para cada uno de nosotros y para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, y cumpla sus propósitos en la vida de las personas que necesitan en este momento de su ayuda. Gracias por sus cuidados y su infinita misericordia. Se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar la cita bíblica para memorizar que se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En el estudio del día de ayer se habló sobre el deseo que tenía Pablo de visitar Roma. Y ese deseo era únicamente porque él quería comunicarse con los romanos, con las personas que iba a visitar. Pero esa comunicación la quería hacer frente a frente, porque no es suficiente una carta, porque se disfruta mucho mejor cuando nos comunicamos con las personas cara a cara. El apóstol Pablo tenía un objetivo: llegar y regocijarse en Roma con todas las personas que ya habían escuchado la palabra del Señor, pero predicarles a aquellos que aún no habían escuchado la palabra del Señor. Porque Pablo había comprendido realmente la tarea que le había sido encomendada, y era que los gentiles escucharan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvar sus vidas. Tristemente, cuando leemos el capítulo 28 del libro de Hechos, no fue así como Pablo llegó a Roma. Les voy a compartir un texto de Hechos 28:16 que dice así: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a Roma? Preso, encadenado. En ninguna manera llegó libre para regocijarse con sus hermanos y para predicar el evangelio, sino que llegó preso a ese lugar. ¿Cuál fue el motivo que hayan apresado al apóstol Pablo? Vamos a leer Hechos 28:22. Dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Bien, ¿quiénes entregaron al apóstol Pablo a manos de los romanos? Los judíos. El apóstol Pablo fue tomado preso desde Jerusalén. ¿Cuál fue el motivo que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén? Bueno, llevaba una ofrenda que se había recolectado en Asia y en Europa para los pobres. Ese era el motivo que Pablo estaba visitando este lugar. Pero pareciera ser que al enemigo de Dios no le gusta que la obra de Cristo Jesús avance. Entonces sabía que Pablo iba a cumplir su objetivo, iba a llevar el mensaje, iba a llevar la ofrenda a los pobres, iba a terminar su trabajo que se le había encomendado. Los planes de Pablo fueron cambiados totalmente. El panorama real es triste, es de aflicción, es de preocupación para el apóstol Pablo. Pablo fue llevado como criminal en medio de tantos criminales a Roma, pero no había cometido ningún crimen. ¿Cuál era su crimen? Bueno, dice el verso 22 del capítulo 28 de Hechos: por la secta que representaba el apóstol Pablo, por el mensaje que predicaba, porque la luz y las tinieblas no se llevan de ninguna forma. Es por eso que el apóstol Pablo había sido tomado preso, porque Satanás no estaba contento con la obra que él estaba haciendo, y entonces manipuló la mente de los judíos, que fueron los causantes de que el apóstol Pablo fuera entregado en manos de los soldados romanos para ser preso y encadenado. Sin embargo, cuando leemos el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 357 y 358, nos amplía un poquito más la historia, el panorama. Se nos dice que Pablo estaba confundido, apesadumbrado, estaba triste realmente. Él no podía entender la circunstancia que
le estaba tocando vivir en ese momento. Cuando llegaron a la plaza de Apio, a 65 kilómetros de Roma, mientras se abría paso entre las multitudes que llenaban esa gran carretera, un anciano de cabellos grises, encadenado con un grupo de criminales, este anciano recibe más de una mirada de escarnio. ¿Y quién era este anciano? Era el apóstol Pablo. ¿Cómo se le manifestaba a él realmente el odio de las personas? Pero de repente, un grito de alegría, de regocijo, de un joven se abrió paso y se abalanzó al cuello del apóstol Pablo, le abrazó como un hijo que recibe a su padre. Y esta persona era alguien que había recibido el evangelio de Cristo Jesús. Y así había otro sentir de algunas personas que se alegraban de mirar a aquel que les había compartido el evangelio, la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, para salvación y para vida eterna. Es así como el apóstol Pablo se reconforta, y entonces esa tristeza que él llevaba en su mente, en su corazón, se disipa un poco, y entonces él cree que vale la pena estar en este lugar. No en esa condición, porque a nadie le gusta estar en esa condición. Sin embargo, esto reconfortó su corazón para que él siguiera predicando la palabra del Señor. Yo les voy a compartir un párrafo que viene en el libro Reflejemos a Jesús, en la página 350, y este párrafo nos habla de lo que Dios quiere hacer cuando quiere hacer una transformación en nuestra vida. Él desea que nosotros realmente pasemos por el fuego purificador. Dice así: el Señor considera necesario fortalecer el alma contra la suficiencia y las dependencias propias, con el propósito de que el obrero no mire sus fallas como virtudes y de este modo se arruine por la exaltación propia. A veces el Señor se abre paso hacia el alma mediante un proceso que es penoso para la humanidad. La obra de la purificación es una gran obra y siempre demandará del hombre sufrimiento y prueba, pero él debe pasar por el horno de la prueba hasta que las llamas hayan consumido la escoria y finalmente pueda reflejar la imagen divina. Consideraremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres, a pesar del carácter del apóstol, al enviar su último mensaje a sus amados en la fe. Pablo une a sus palabras los saludos de los santos de la casa de César dirigidos a los santos de las otras ciudades. Hermosas palabras que reconfortan nuestra mente, nuestro corazón. Para trabajar en la obra de Cristo Jesús necesitamos ser humildes. ¿Para qué? Para que Cristo Jesús nos exalte en su nombre. No es por nosotros, no es para que digamos que nosotros somos los más inteligentes, los mejores predicadores, los mejores líderes. No, Cristo Jesús debe ser exaltado en toda la obra que nosotros hagamos, siempre y cuando querramos ser fieles hijos, fieles siervos como el apóstol Pablo. Un gran ejemplo de servir a nuestro Padre Celestial sin esperar una recompensa en esta tierra, porque la recompensa que Él ha preparado nos las dará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Dios quiere hacer una obra perfecta en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que pasar por fuego para que esta vida que está llena de pecado sea purificada como el oro refinado para glorificar el nombre de nuestro Creador. Bien, llegamos al final de nuestra reflexión de hoy. Pablo en Roma, esperando en el Señor que sea de bendición para todos nosotros. Este estudio llega a todos ustedes gracias a la red de radios adventistas afiliadas como son Radio Voces del Alba Internacional en Suecia, Radio Nuevo Tiempo en Rosario, Argentina en el 91.1 FM, Radio Misión Global Adventista en el 88.3 FM en Atlanta, Estados Unidos. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Escuela Sabática Mundial, en Twitter como Radio Voces del Alba, en YouTube como Escuela Sabática Mundial y nuestra página web es www.escuelasabatica.rbda.es.
Les agradecemos a todos ustedes su compañía, les reiteramos un cordial saludo y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.